La llamada operación militar especial de Putin en Ucrania ha sido bárbara, brutal y mortal, obviamente para Ucrania, pero también para el pueblo de Rusia. Incapaz de abandonar tácticas soviéticas, donde los soldados solo son carne de cañón por el bien común, Rusia ha pasado por 1.440.000 soldados y contando, y probablemente habrá superado la marca de 1,5 millones para finales de 2026. La guerra de Putin le ha costado mucho a Rusia. Ahora Putin está planeando algo que devastará a todo el país. Se está planeando un sacrificio tan oscuro que incluso haría que Stalin apartara la mirada. 500.000 rusos acaban de ser advertidos mientras Putin se prepara para dar el paso más atroz que ha hecho hasta ahora en la guerra de Ucrania. El 27 de julio, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, lanzó la advertencia: Rusia se está preparando para reclutar por la fuerza hasta 500.000 soldados. Todo esto para que Putin pueda sostener una guerra que ya ha fracasado en alcanzar cada objetivo que se propuso en 2022. Esta movilización es la mayor vista en el conflicto, ya que Putin prepara a su pueblo para exigirles aún más sacrificios con tal de lograr su visión de una Ucrania subyugada. Putin no está listo para acabar la guerra, advierte Zelensky, y ha tomado medidas para ejecutar una movilización con el mayor sigilo posible y evitar la ira de su pueblo. Lo hará a principios de octubre si no le creamos problemas con la logística, armas, gasolina, diésel, y si nuestros socios no imponen sanciones totales por su agresión, declaró Zelensky. Ese mes es importante. Putin lo elige por una razón. Del 18 al 20 de septiembre, Rusia realizará sus primeras elecciones a la Duma estatal desde la invasión de Putin. El nuevo Centro de Estrategia Euroasiática dice que se elegirán 450 diputados tanto por listas de partidos como por distritos uninominales. Rusia usa estas elecciones para mostrar su supuesto control sobre el territorio ucraniano ocupado. La votación se llevará a cabo en 11 distritos uninominales que Rusia ha creado en los territorios ocupados, en un descarado intento de obligar al pueblo ucraniano a participar en el proceso parlamentario ruso. Estas elecciones buscan mostrar fortaleza, pero también son un riesgo para Putin, quien siempre ha sido técnicamente independiente. Putin ha mantenido estrechos lazos con el Partido Rusia Unida, el partido gobernante en Rusia. En estas elecciones, ese partido hace campaña abiertamente con Putin por primera vez en casi 20 años, reporta el Financial Times. Putin deja claro de dónde proviene su apoyo. Querrá el mejor resultado para Rusia Unida en septiembre. Movilizar a la población antes de esas elecciones podría ser un desastre político para Putin, así que esperará hasta octubre. Cuando él y Rusia Unida logren sus objetivos, obligará a más rusos que no quieren ir al frente en Ucrania, lleno de drones. Putin lleva tiempo preparándose para la movilización. En febrero de 2026, United 24 Media informó que la legislación aprobada a finales de 2025 allanó el camino para que el Ministerio de Defensa de Rusia pudiera recurrir a un ejército de reserva de 2 millones de personas. El medio informa que se impuso una leva a los reservistas en las oficinas de reclutamiento. La clave de esta nueva ley es que cambia la forma en que Rusia utiliza a los reservistas. Desde que inició la invasión a Ucrania, los reservistas solo han protegido infraestructura crítica en Rusia, según el Kremlin, aunque es difícil comprobarlo. Pero ahora eso ya no importa. La ley de 2025 abre la puerta para que estos reservistas sean enviados a Ucrania si Putin decide que es necesario. Se estableció una base para la movilización. Hasta hoy, las afirmaciones de Zelensky sobre una movilización próxima se respaldan con otras acciones. El 27 de julio, Militarny informó que Putin le ha otorgado al Ministerio de Defensa de Rusia acceso a los datos del registro civil de Rusia para fines de registro militar. Una vez más, el Kremlin está tratando de ocultar lo que está haciendo aquí. Asegura que esta medida se ha tomado para simplificar el proceso de brindar apoyo al personal militar y a sus familias. Se han realizado enmiendas al artículo 13 de la Ley de Estado Civil de Rusia, permitiendo al Ministerio de Defensa acceder al registro civil para otorgar oportunamente garantías sociales y compensaciones al personal militar, veteranos y sus familias, dice Militarny. Pero detrás de esto hay una advertencia. Los datos a los que ahora puede acceder el ministerio también se utilizarán para fines de registro militar. El Kremlin dio al Ministerio de Defensa y a la Guardia Nacional acceso a una base de datos civil que les permite localizar reservistas antes de una conscripción forzada. Se perciben señales de una nueva ola de movilización rusa. Antes del cambio de ley, autoridades regionales en Rusia realizaron entrenamientos para prepararse para una movilización masiva. La primera sesión se registró en Volgogrado, aunque también participaron representantes de Rostov
Kalmucia, Astracán y las regiones ocupadas de Crimea, Lugansk y Donetsk. Así que si buscamos pistas sobre dónde es probable que Rusia comience a movilizar soldados, estas 7 regiones serían probablemente un buen lugar para empezar. También el 27 de julio, GUA News informó que la Guardia Nacional de Rusia ha hecho una modificación interesante a sus regulaciones de defensa civil. Las modificaciones se refieren a la protección de Rusia frente a amenazas durante periodos de movilización, ley marcial y guerra. En otras palabras, la Guardia Nacional de Rusia se está asegurando de tener las estructuras legales necesarias para reprimir protestas y otras supuestas amenazas que podrían surgir si Putin decide movilizar soldados. La evidencia se está acumulando. Putin no lo anunciará hasta después de las elecciones de la Duma estatal, pero se prepara para una movilización que prometió no hacer. El Kremlin aún sostiene esa promesa. En respuesta a las declaraciones de Zelensky, representantes de la Duma estatal de Rusia, incluido Andrei Kartapolov, jefe del Comité de Defensa de la Duma estatal, negaron que se prepare una movilización. Kartapolov comentó: "Escuché que Zelensky dijo algo sobre esto. Solo puedo atribuirlo a que probablemente se excedió el fin de semana y dejó volar su imaginación". Kartapolov luego afirmó que el principal método de Rusia para reponer el personal militar sigue siendo y continuará siendo el reclutamiento de voluntarios que firman contratos con el ejército ruso. Sobre eso, señor Kartapolov, el hecho de que Rusia dependa de voluntarios indica que Zelensky tiene razón y que se acerca una nueva movilización. El reclutamiento de voluntarios no le ha ido tan bien a Rusia en 2026. El 4 de mayo, Pravda informó que Rusia lleva 5 meses seguidos perdiendo más soldados en Ucrania de los que logra reclutar para reponer sus filas. Entre diciembre de 2025 y el 26 de abril, Rusia logró reclutar a 148.400 personas, pero había perdido a 156.735, dejando un déficit de poco más de 8.000. El Kyiv Independent presenta otras cifras, según el discurso vespertino de Volodymyr Zelensky del 25 de julio, que abarca todo lo que va de 2026. El presidente de Ucrania dice que Rusia ha sufrido 225.500 bajas en lo que va del año y ha reclutado a 221.000, así que el déficit es menor, pero aún existe, mostrando que los reclutadores de Putin deben volver varias veces a un recurso que se agota. Rusia aún no enfrenta una crisis total de reclutamiento, pero a medida que el número de muertes mensuales sigue aumentando, con junio rompiendo récords para Ucrania en 2026, con 39.490 bajas rusas solo en ese mes. El problema actual empeorará. Rusia se está quedando sin personas dispuestas a aceptar los enormes pagos a cambio de morir en Ucrania, lo que deja a Putin desesperado. Tan desesperado que ya preparó todo para la movilización. Lo que sigue es casi inevitable. Sabiendo que las pérdidas de Rusia son cada vez más insostenibles, Putin intenta agotar todas las opciones hasta octubre. United 24 Media informa que Rusia presiona para que lleguen 30.000 soldados norcoreanos y nuevos lanzadores de misiles de ese mismo país al país. De nuevo, esto viene de Zelensky, quien afirma que Rusia incluso ha preparado instalaciones en la región de Voronezh para alojar a los soldados norcoreanos que llegarán. No solo es una amenaza para Ucrania. Rusia ayuda a Corea del Norte a aprender a hacer la guerra, mejorar armas y ganar experiencia en combate. Esto es una amenaza para toda Asia al alcance de misiles norcoreanos, dijo Zelensky. Podría ser una amenaza, pero también indica que Rusia se queda sin soldados para la retaguardia. Los reservistas han estado sirviendo en este tipo de funciones. Tal vez haya surgido otra señal de que esas reservas serán enviadas al frente. El Kyiv Post señala que Rusia amplió el reclutamiento en prisiones con un nuevo proyecto de ley que aumenta el grupo de posibles incorporados al ejército. Rusia está tan desesperada que ahora suma a condenados por crimen organizado y mal manejo de secretos de Estado, junto a asesinos, violadores y drogadictos que ya enviaba desde prisiones a Ucrania. Enviar personas que han manejado indebidamente secretos de Estado parece inteligente. Definitivamente no hay ninguna posibilidad de que Ucrania pueda aprovecharse de estas personas y volverlas en contra de Rusia. Nada de esto va a ser suficiente. 30.000 soldados norcoreanos equivalen a las bajas de un mes de Rusia. El reclutamiento en prisiones ya está en marcha. Agregar nuevos tipos de criminales no impactará las cifras de Rusia como Putin necesita. Además, el reclutamiento voluntario ha mantenido a Rusia en números rojos durante todo 2026 y los últimos meses de 2025. La movilización ocurrirá tarde o temprano. Putin se prepara para algo devastador contra su pueblo. Pero, ¿qué tan grave será? ¿Será suficiente este sacrificio forzado para que Rusia cruce la meta y al menos pueda capturar Donetsk? Antes de responder, recuerda que estás viendo el programa militar. Si aún no te has suscrito y activado las notificaciones, ahora es el momento perfecto para presionar los botones y luego regresar al video.
La movilización pendiente de Rusia tendrá dos impactos clave. Cambiará la situación en el frente y causará enormes problemas dentro de Rusia. Comenzando por el frente, Ucrania no se hace ninguna ilusión. La llegada de 500.000 soldados es una mala noticia. Toda la estrategia de Ucrania en esta etapa de la guerra es forzar tal desgaste de las fuerzas y el equipo ruso que Putin se vea obligado a negociar la paz porque las pérdidas se han vuelto demasiado graves. Eso lo vemos en todo lo que Ucrania está haciendo. Las vastas zonas de muerte causan bajas a gran escala. Los ataques dentro de Rusia dañan la economía de Putin y su maquinaria de guerra desde adentro. Y con los drones de alcance medio, Ucrania está arruinando la logística rusa y creando oportunidades para responder a los contraataques. Si Rusia envía a 500.000 soldados a Ucrania, esa estrategia no desaparece. Sin embargo, es mucho más difícil ejecutarlo porque Rusia puede reforzar defensas, cubrir huecos y lanzar más soldados contra las fortificaciones de Ucrania. Si esto resulta, como espera Putin, podría acelerar la toma de las ciudades del cinturón fortificado de Donetsk. Sin embargo, Rusia tiene un problema, y ese problema lo explica Zelensky. Multiplicar por 4. Reclutar a la fuerza a 500.000 soldados suena muy bien sobre el papel para Putin. Sin embargo, surgirían graves problemas operativos, muchos ligados a la infraestructura que Rusia requiere para que estos conscriptos sean efectivos. Zelensky dice que no podrá preparar rápido a estas personas y añade: esto implica enviar personas mal preparadas al campo de batalla, lo que causará grandes pérdidas. Putin obligará a los comandantes a enviar soldados mal entrenados al frente. Aunque muchos movilizados por Putin son reservistas, la mayoría solo recibió entrenamiento básico y desconoce el infierno de drones que les espera en Ucrania. Solo les dirán que pasen, reciban entrenamiento de unos días y se vayan. Si crees que exageramos, piénsalo otra vez. La baja calidad del entrenamiento en Rusia es conocida desde hace tiempo. Ya en mayo de 2025, el Instituto para el Estudio de la Guerra informaba que Rusia había empezado a depender de la táctica simple y tonta de enviar reclutas apenas entrenados a lanzar asaltos. La idea es simple. Esos reclutas no pueden hacer mucho ofensivamente, pero pueden absorber balas y obligar a Ucrania a gastar sus drones. Al morir, contribuyen modestamente a que Rusia rompa fortificaciones mediante su propia y sangrienta estrategia de desgaste. Debry presentó un informe de United 24 Media que reveló que algunos soldados rusos solo reciben 5 días de entrenamiento antes de ir al frente. Rusia no está ofreciendo mucho más que un curso intensivo sobre cómo convertirse en una baja desde el principio. Si 500.000 soldados deben prepararse de golpe, los campos de entrenamiento saturados no podrán con la demanda. Los movilizados quizás ni reciban el poco entrenamiento actual. A Putin no le importará. Para él, los movilizados apenas son humanos. Solo son carne de cañón que puede usar para machacar las defensas de Ucrania con oleadas humanas. Las muertes y heridas no le importan a Putin, ni los sacrificios de los soldados y sus familias en casa. A Putin solo le interesa usar al pueblo ruso para asegurar su legado como gran líder en tiempos de guerra. Pero Putin debería preocuparse por el efecto del sacrificio que exige. Aunque la movilización en el frente impacta, su efecto en Rusia podría marcar el fin del mandato de Putin. Volvemos a septiembre de 2022. Tras el fracaso de la operación militar especial para derrocar rápidamente a Ucrania, como afirmó Putin, Rusia enfrentaba un problema. Ucrania contraatacaba con fuerza. Los soldados que habían sido destinados a la invasión no iban a ser suficientes, lo que significaba que el ejército ruso necesitaba una afluencia de nuevas tropas. La solución a la que llegó Putin fue una movilización parcial. Los informes indicaron que Rusia activó a 300.000 reservistas durante esta movilización parcial, y varios problemas que Zelensky anticipó para la segunda ronda ocurrieron. Identificar, entrenar y evaluar a quienes debían entrar a Ucrania tomó mucho tiempo, retrasado por la burocracia, que Rusia luego intentó eliminar con nuevas leyes. Pero lo que más preocupó a Putin fue la reacción del pueblo ruso. La primera movilización ocurrió cuando el apoyo a la invasión de Ucrania y a Putin seguía siendo alto. E incluso entonces, en septiembre de 2022 se desataron protestas en toda Rusia y, según Newsweek, esto llevó a que decenas de miles de rusos huyeran de su propio país para evitar tener que servir en el ejército. Aquí estamos, casi 4 años después, y Putin parece planear lo mismo, pero a mayor escala. Sin embargo, hace esos planes mientras disminuyen el apoyo a la guerra en Rusia y su popularidad. El equipo de Putin está frustrado por la guerra en Ucrania, como muestran las encuestas. Según un informe del 1 de julio, TVP World dijo que una encuesta realizada por el Instituto Ucraniano de Conflictología y Análisis de Rusia había revelado que el 81% de los rusos quieren un fin inmediato a la guerra en Ucrania. La misma encuesta también encontró que el 73% de las 1.600 personas encuestadas se oponen a una segunda ola de movilización. La aprobación de Putin también está disminuyendo. El 20 de julio,
United 24 Media reportó los últimos resultados de encuestas del Centro de Investigación de Opinión Pública de Rusia, alineado con el Kremlin y que manipula cifras a favor de Putin. Descubrió que solo el 65.1% de los rusos aprueban el desempeño de Putin. Ese es el punto más bajo de 2026 y muestra el cansancio ruso ante la guerra. Aunque 65.1% parezca alto, recuerda que la encuesta proviene de una organización casi controlada por el Kremlin, y muchos en Rusia dudan en expresar su desaprobación por miedo a una visita de la policía secreta rusa. Para cualquier otro líder mundial, una aprobación del 65.1% sería excelente. Para Putin, dictador al mando de un estado policial, es una gran señal de que perdió popularidad. Putin planea iniciar otra movilización en este polvorín, mientras la economía rusa ya se desmorona. El déficit presupuestario llegó a casi 77.000 millones de dólares, lo que obligó al Kremlin a pedir préstamos al Banco Central para cubrir el gasto de guerra de Putin. La escasez de mano de obra también está en niveles históricos, informó United 24 Media el 5 de junio. Dificulta atraer inversiones extranjeras, porque no hay garantía de que Rusia pueda ofrecer los trabajadores que las empresas requieren. Y ahora, Putin quiere sacar hasta 500.000 personas de Rusia para enviarlas a Ucrania. Será un sacrificio demasiado grande para Rusia, y es una medida destinada a estallarle en la cara a Putin. Se vuelven a redactar las leyes de la Guardia Nacional y se realizan sesiones de entrenamiento para que las regiones rusas estén listas para la movilización. Pero esto no tiene nada que ver con el proceso de movilización. Putin y sus compinches saben que la movilización traerá consigo oleadas de protestas, un éxodo de reservistas rusos y un nuevo nivel de descontento mucho mayor al que se vio en septiembre. El pueblo ruso está harto de la guerra de Putin, de perder familiares y de una economía dañada, líneas de suministro de combustible paralizadas y constantes ataques de drones ucranianos ante los que Putin parece incapaz de protegerlos. La movilización será un suicidio político para Putin. Esperar hasta después de las elecciones de la Duma estatal no cambiará eso. Pero entonces Putin puede estar pensando que ya está metido hasta cierto punto, así que bien podría ir hasta el final. Después de todo, las cifras ya son brutales. El número de muertos en Rusia es enorme. Las bajas siguen aumentando y el país ya tiene una crisis demográfica tan grave que está robando niños ucranianos para ocultar el problema. La obsesión de Putin con Ucrania ya paraliza a Rusia antes de la movilización. Descubre cómo en nuestro video. Si te gustó este video, suscríbete y activa notificaciones para que nunca te pierdas lo que sigue en el programa militar. Y gracias por vernos.